El centenario de la llamada Carta de Zinoviev, difundida en Gran Bretaña con fines electorales, demanda una reflexión acerca de la desinformación como estrategia política. Este es el tema que voy a tratar en mi artículo titulado 100 años de un engaño. El 25 de octubre de 1924, el periódico sensacionalista Daily Mail publicó una supuesta carta del jefe de la Internacional Comunista Grigori Zinoviev, dirigida al Partido Comunista Británico. Sus 13 párrafos pueden ser resumidas en estas dos proposiciones. En primer lugar, los comunistas de la Gran Bretaña tenían que movilizar a la opinión de su país para lograr la aprobación de un tratado comercial entre el Reino Unido y la Unión Soviética. En segundo lugar, tenían que realizar preparativos políticos y militares con el fin de llevar a cabo una futura insurrección armada y así establecer un régimen comunista. De manera inusual, los editores del Daily Mail compartieron la supuesta carta con otros periódicos que también la publicaron, algunos con gran despliegue, 4 días antes de las elecciones generales al Parlamento. Esta sería la cuarta elección en el lapso de 2 años, la primera después de que tomara posesión el primer gobierno laborista. Las investigaciones hechas con posterioridad a la publicación de esta falsa noticia no han podido ponerle fin a la conjetura de que se trató de una conspiración orientada a derrotar en las urnas al Partido Laborista. Lo primero a tener en cuenta, en el caso de la llamada Carta de Zinoviev, es que un nuevo partido obrero, el Partido Laborista, se había convertido en una amenaza para los conservadores y los liberales. Fundado formalmente en 1907, este partido logró triplicar su proporción de votos gracias a una reforma electoral que universalizó el sufragio masculino y extendió el derecho al voto a las mujeres mayores de 30 años. En la elección de diciembre de 1923, los laboristas obtuvieron un poco menos de la tercera parte de los votos. Gracias a la anuencia de los liberales, los laboristas pudieron ser gobierno por primera vez. Esa anuencia no tuvo nada de propiciatoria ni de benigna. Los liberales, los más afectados por el surgimiento de este nuevo partido, esperaban que los laboristas revelaran que no tenían capacidad para gobernar. El sector más reaccionario del establecimiento británico consideraba que estos cambios eran funestos para el país y abiertamente abogaba por una solución antidemocrática, como la del recientemente triunfante fascismo italiano de Mussolini. Los temores del establecimiento británico deben verse a la luz del triunfo de los bolcheviques en Rusia en 1917 y del intento de los partidos comunistas de tomarse el poder en Alemania y Hungría en 1919. Los bolcheviques se adherían al postulado de la revolución mundial, de acuerdo con el cual el comunismo solo podría consolidarse si el triunfo en un país lograba extenderse rápidamente a las potencias capitalistas. La intervención de los aliados en Rusia con el fin de aplastar a los bolcheviques no hizo sino consolidar esta creencia. Sin embargo, las cosas eran mucho más complicadas. Una vez en el poder, Lenin se dio cuenta que no podría resolver los graves problemas económicos de la recién creada Unión Soviética con un recetario marxista. La hambruna de los años 1921 y 1922 lo motivó a pedir ayuda a los pueblos de Europa y Estados Unidos. La respuesta humanitaria que recibieron los bolcheviques dio lugar
a un cambio de actitud hacia el occidente capitalista. Lenin procuró entonces un acercamiento con el Reino Unido, el cual estableció de facto relaciones diplomáticas y comerciales con la Unión Soviética. En 1924, luego de la muerte de Lenin, Stalin empezó a concentrar todo el poder y a establecer la política de socialismo en un solo país, la cual iba en contra de la ortodoxia marxista. Por esta razón, Stalin recibió críticas de líderes como David Ryazanov, el fundador del Instituto Marx Engels y editor de las obras de estos, quien le dijo: ya pare la coba. El coba era el apodo de Stalin. Deje de quedar como un tonto. Todo el mundo sabe que la teoría no es exactamente lo suyo. Stalin, sin embargo, continuó el acercamiento con el Reino Unido, motivado por la llegada al poder de los laboristas. El credo de estos no era revolucionario, sino reformista. En 1918, los laboristas incluyeron en su programa la nacionalización de los medios de producción. La diferencia con los bolcheviques es que su propuesta era gradual y pacífica, a tono con el espíritu de compromiso que caracterizaba la política británica. El gobierno laborista de Ramsay MacDonald negoció con los soviéticos un tratado de libre comercio que les daría una compensación a los británicos afectados por las expropiaciones de los bolcheviques, le aplicaría a la Unión Soviética la cláusula de nación más favorecida y convertiría al gobierno británico en garante de los préstamos soviéticos de bancos ingleses. Para los anticomunistas rusos y británicos, ese tratado era anatema, pues le daba a la Unión Soviética el respiro que buscaba para consolidarse. Muy a su pesar, ese tratado tenía chance de ser aprobado por el Parlamento. En su favor había muchos interesados. No obstante, ocurrió un hecho que descarriló todo el proceso. A finales de julio de 1924, John Campbell, editor del periódico del Partido Comunista de la Gran Bretaña, imprimió un artículo que llamaba a los miembros de las Fuerzas Armadas a desobedecer las órdenes de reprimir a los trabajadores y a unirse a ellos en la lucha contra los explotadores y capitalistas. El fiscal general, que en el Reino Unido es un miembro del gobierno, decidió acusar a Campbell. Varios laboristas en el Parlamento cuestionaron su decisión con el argumento de que el artículo en cuestión no era un llamado a una insurrección, sino a la abstención del uso de la fuerza en los conflictos laborales. MacDonald decidió retirar la acusación, pero esto encendió la ira de los liberales y conservadores que aprobaron una moción de censura en su contra. MacDonald se vio entonces forzado a convocar a elecciones. Todos los reaccionarios del mundo son incapaces de distinguir entre reformistas y revolucionarios, entre socialdemócratas y socialistas por un lado y comunistas por el otro. Todos son simplemente rojos, enemigos del capitalismo. Esa incapacidad, cuya fuente es el temor, pero también el odio, está en la base de la estrategia que fue puesta en marcha para derribar al gobierno de MacDonald. A comienzos de octubre, un parlamentario conservador acusó al gobierno laborista de haber recibido joyas rusas empacadas en cajas de chocolates y de haber sido objeto del chantaje de los soviéticos de que revelarían los nombres de los supuestos beneficiarios de semejante regalo a menos que firmaran la versión del tratado que más les convenía. El viceministro de Relaciones Exteriores, Arthur Ponsonby, descartó la acusación y refirió su cuestionable origen, la especie difundida por un periódico de anticomunistas rusos en Francia, Le Temps du Soir. Un parlamentario laborista, Jack Jones, le dio la estocada final a la acusación con una moción de orden adobada con una expresión de humor. Orden, soldado de chocolate. En inglés, order, chocolate soldier.
Con la supuesta carta de Zinoviev, las cosas ya no fueron chistosas. El titular del Daily Mail de Londres decía: «Plan de guerra de los jefes de los socialistas». El tono de alarma fue replicado por otros periódicos. ¿Quién fabricó esta noticia falsa? ¿Por qué fue considerada creíble? ¿Quién la filtró a la prensa? Un aspecto crucial de la supuesta carta es que está redactada con todos los giros y expresiones usuales de los bolcheviques. Quien la redactó era alguien muy familiarizado con el lenguaje de los soviéticos. Por esta razón, lo más probable es que haya sido un ruso blanco, esto es, un enemigo jurado de la Unión Soviética. Aunque hay varias teorías acerca de su identidad, esto es quizá lo menos importante de todo este caso. La supuesta carta no habría tenido ningún impacto en la política del Reino Unido si los agentes del servicio secreto británico no le hubiesen puesto su sello de autenticidad, a sabiendas de que era falsa, y si no se hubiesen coaligado con políticos conservadores y a través de ellos con un gran magnate de la prensa, Harold Harmsworth, conocido por su título nobiliario de Lord Rothermere. Se coaligaron con ellos para desacreditar al gobierno laborista. La supuesta carta de Zinoviev llegó a las oficinas del servicio secreto británico el 9 de octubre. Desmond Morton, el encargado de analizarla, la envió al Ministerio de Relaciones Exteriores. El subsecretario permanente, I. Crowe, un funcionario de carrera y reputación intachable, le pidió a Morton que confirmara la autenticidad del documento. Morton llamó entonces a uno de sus informantes en el Partido Comunista Británico para que le diera un reporte de novedades. De acuerdo con la investigación realizada por la historiadora del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jill Bennett, autora de un libro sobre la carta de Zinoviev, Morton deliberadamente manipuló lo que dijo su informante para reafirmar la autenticidad de la carta. El primer ministro se encontraba en Gales, MacDonald se encontraba en Gales, pero estaba al tanto de todo el asunto de la carta gracias a Crowe. Luego de recibir la confirmación de su autenticidad, dio instrucciones de preparar una nota de protesta a la delegación soviética en Londres. No obstante, no autorizó que esa nota fuera emitida ni publicada sin antes revisarla. MacDonald pensaba muy razonablemente que el asunto era bastante delicado y demandaba la mayor prudencia. Crowe recibió la versión revisada de MacDonald, pero sin sus iniciales, que era la forma en la cual el primer ministro comunicaba su intención de hacer ajustes finales si fueran necesarios. Crowe, sin embargo, se apresuró a enviarla a la delegación soviética y a entregarla a la prensa, de lo cual luego se arrepintió. En el entretanto, ocurrieron varios hechos decisivos que son los que dan lugar a la teoría conspirativa acerca de todo este incidente. Morton compartió la supuesta carta con Joseph Ball del MI5, el MI5, la agencia dedicada a los servicios de inteligencia en el plano interno. Como Morton, Ball era un conservador anti-bolchevique y antilaborista. En 1927 dejó su trabajo en el servicio de inteligencia para encargarse de la oficina de propaganda del Partido Conservador y después para infiltrar al Partido Laborista. De acuerdo con Sir Warren Fisher, director del Servicio Civil Británico, el MI5 había compartido la supuesta carta de Zinoviev con un grupo de generales y almirantes. A este grupo pertenecía
Reginald Hall, quien como jefe de la inteligencia naval había estado al frente del equipo que había descifrado el telegrama Zimmermann, el mensaje enviado en 1917 por el Imperio Alemán a México para que entrara en la guerra atacando a Estados Unidos. En 1919, el almirante Blinker Hall, Blinker porque su eh, ojo parpadeaba continuamente, estaba siempre blinking. Entonces, el almirante Blinker Hall había aceptado la invitación del Partido Conservador para convertirse en parlamentario. Además, ese mismo año, con un grupo de empresarios, fundó la organización conocida como Propaganda Nacional y luego como Liga Económica, cuyo propósito era contrarrestar las ideas y acciones en contra de la libre empresa. En el diccionario Oxford de Biografías Nacionales, el periodista y escritor Hamilton Fife identifica a Hall como la fuente que le entregó a Thomas Marlowe, editor del Daily Mail, una copia de la supuesta carta. Hasta el día de su muerte, Marlowe juró y rejuró que esa carta era auténtica. No le importó mucho que la protesta posterior de los soviéticos, la investigación de los laboristas e incluso la de los propios servicios de inteligencia demostraran su falsedad. Marlowe no es, sin embargo, la figura central en todo esto, sino su jefe, el dueño del Daily Mail, Lord Rothermere. Este Lord no solamente autorizó la publicación de la carta, también se encargó de silenciar la voz de todos aquellos que pusieron en cuestión su autenticidad. Y también de dejar en el ambiente la sospecha de que el gobierno laborista era o un cómplice de los soviéticos o, si no, era probadamente incompetente. En esta empresa, Rothermere tuvo el apoyo de otro lord de la prensa de cuño igualmente reaccionario, Max Aitken, barón de Beaverbrook, quien después de hacer dinero en la industria del cemento en Canadá, se fue a vivir a Inglaterra y se hizo dueño de periódicos como el Daily Express y el Evening Standard. Uno de los problemas fundamentales de la competencia electoral es convencer a la gente de apoyar una candidatura. Otro igual o incluso más importante es motivarla para que salga a votar. En las elecciones del 29 de octubre de 1924, los conservadores sí que salieron, animados por un sentido de urgencia, sino de catástrofe. Lo hicieron en un número mucho mayor que los laboristas, que esa vez lograron atraer a su causa a 1,5 millones más de votantes que en la elección anterior. Es probable además que una buena proporción de liberales haya votado por los conservadores, pues la elección fue presentada por los periódicos sensacionalistas como una escogencia entre la libre empresa y la democracia por un lado y el bolchevismo por el otro. Tal es lo que indican los resultados electorales. Los laboristas perdieron 40 curules, los liberales casi 120. En cambio, los conservadores ganaron un poco más de 150. No hay duda alguna de que la llamada Carta de Zinoviev se convirtió en el asunto que dominó la discusión política justo antes de las elecciones. Los conservadores la utilizaron para enardecer a sus votantes. Hicieron lo que nuestros políticos, que suelen expresarse en una forma un poco más pedestre, llaman enverracar a la gente. En efecto, basta recordar lo que dijo Juan Carlos Vélez Uribe, el gerente de la campaña del no en el plebiscito sobre los acuerdos de paz con las FARC. Lo importante era ganar, incluso si eso se hacía con mentiras. En la mitología del Partido Laborista, la Carta de Zinoviev fue la causa de su derrota política. Muchos historiadores británicos concurren en señalar que la suerte de los laboristas quedó sellada cuando los liberales les quitaron su apoyo y votaron por la moción de censura. Algunos señalan que el propio MacDonald sabía que no iba a volver al poder después de las elecciones. Hay, sin embargo, algo errado e incompleto en esta apreciación.
Los laboristas nunca se imaginaron que iban a ser el objeto de una campaña tan empecinada y artera de desprestigio. Mucho menos que los conservadores, una vez en el poder, iban a sepultar el asunto, a pesar de que este engaño deliberado había distorsionado completamente la competencia electoral. 100 años después, la derrota del fascismo y del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, así como la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, llenaron al mundo occidental de complacencia. Comparada con la del totalitarismo, la historia que las democracias occidentales contaban de sí mismas era tan buena que podían darse el lujo de soslayar la ocurrencia de eventos como la Carta de Zinoviev. El engreimiento y la petulancia de Occidente ya no es tan pronunciada. El triunfo del Brexit, la victoria del no en el plebiscito en Colombia y la elección de Donald Trump en Estados Unidos han demostrado que los regímenes basados en elecciones competitivas no son inmunes a la demagogia y a la mentira. Al repasar la historia, muchos han caído en cuenta también que Hitler llegó al poder por un camino estrictamente legal, apoyándose, eso sí, en una sarta de mentiras y en numerosos actos de violencia. No obstante, persiste el mito de que las conspiraciones y los engaños son un fenómeno propio del totalitarismo, no de las democracias. De acuerdo con este mito, Goebbels no tendría éxito en una sociedad democrática, pluralista e interconectada, pues la misma gente se encargaría de poner al descubierto todos sus infundios. Además, sería peligroso que el Estado, con E mayúscula, interviniera en los debates y decidiera qué es mentira y qué es verdad. A tono con este análisis, hay defensores de la libertad de expresión que razonan como si ésta fuese un derecho absoluto, cuya garantía demanda asumir el costo del ruido y la confusión de quienes descaradamente procuran engañar a la opinión pública. Algunos de estos defensores han puesto sus argumentos al servicio de los propietarios de las redes sociales más que de sus usuarios. En efecto, gente como Zuckerberg y Musk se beneficia de un intenso tráfico de discusiones acerca de afirmaciones incendiarias, reportes sesgados y noticias patentemente falsas. La ciudadanía no se beneficia de ello. Antes bien, la distorsión de los hechos y el avivamiento de los enfrentamientos han degradado el debate político, han hecho más difícil llegar a acuerdos y han motivado a grupos radicalizados a oponerse a cumplirlos. Basta con mencionar un ejemplo: las mentiras acerca del COVID-19, del uso del tapabocas y de la eficacia de las vacunas hicieron mucho más difícil contener esta pandemia. No hay ningún derecho absoluto. El alcance del derecho a la libre expresión tiene que ser ponderado a la luz de otros derechos, como el derecho a la información. Este es el punto clave. La democracia solamente puede funcionar cuando la gente puede expresarse libremente y al mismo tiempo está bien informada. Esto último significa, entre otras cosas, que deben existir instituciones en la sociedad que puedan ponerle coto a la mentira y preserven de ese modo el debate público de la potencia destructiva del engaño. En un lúcido ensayo sobre la verdad y la política, Hannah Arendt identificó a los medios, la judicatura y la academia como las barreras protectoras del proceso político. El cuidado ejercido por los equipos editoriales en el cotejo de las fuentes y el escrutinio de las afirmaciones, el celo de los fiscales y jueces en las investigaciones penales, así como la voluntad de verdad de los académicos. Esto es, su compromiso de poner la verdad por encima de cualquier consideración partidista, es lo que impide la degradación de los debates políticos. En su ausencia, ya nadie querrá contar cabezas, sino aplastarlas. Desafortunadamente,
Estamos viviendo en una época oscura en la que se ha puesto de moda la sospecha contra la objetividad y la imparcialidad. Las instituciones que deberían encarnar estos valores no inspiran confianza en la mayoría de la sociedad. Muchas son las personas en roles periodísticos, judiciales y académicos que ceden a la codicia, la ambición o el faccionalismo. La gravedad de nuestro predicamento ha marcado el propósito de este escrito: servir de alerta contra la actitud complaciente o indiferente hacia el engaño en la esfera política.